Empecé a grabar, ¿eh? La clase pasada pues vimos la dilatación lineal en unas vías, ¿verdad? Unas vías de ferrocarril, supongamos. Sí, y cada material tiene su coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Eso fue lo de la clase pasada, ¿no? Existe también en las propiedades físico-químicas, o más propiedad química, yo creo que física, o las dos, ¿verdad? Siguen siendo las dos. El punto de congelación en algunos materiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el agua, pues el punto de congelación se da a 0 grados centígrados, ¿no? Que es cuando un material, bueno, la temperatura a la que un material se transforma de líquido a sólido, punto de congelación, ¿sí? A 0 grados centígrados el agua. Punto de ebullición, el cual un material de un líquido se transforma a gas, ¿no? O la temperatura en la que un material de un material líquido se convierte en gas. El del agua, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados. 100 grados centígrados, ¿verdad? Está muy sencillo, ¿no? Punto de fusión, pues esa es la temperatura a la cual un cuerpo de sólido se transforma en líquido, ¿verdad? El punto de fusión. ¿Sí? Y aquí es la temperatura de fusión de algunos materiales, ¿no? A ver. El, en grados centígrados, ¿no? Dice el zinc 419, vidrio 450 su punto de fusión, o sea, de sólido a líquido, ¿no? El hierro 1500 grados, del titanio 1800. Resistencia a la corrosión. Sí, aquí el término corrosión es cuando un material está en contacto con otro, ¿no? Se producen ahí, pues, bueno, con productos químicos, ¿no? Especialmente ácidos en ambientes húmedos, ¿sí? Sí, el término corrosión no o sea, es diferente a la oxidación, pues. ¿En qué? Por ejemplo, resistencia a la oxidación. La oxidación, el material o el metal, más que nada en los metales principalmente, pierden electrones por el oxígeno de la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Se dice que el material se está oxidando. Ah, está perdiendo electrones el material, ¿no? Y la corrosión, pues es el contacto con productos químicos, ¿no? Que, pues con ácidos, ¿sí? El contacto con ácidos, ¿no? La corrosión. A ver, voy a ponerle en el Wikipedia a ver si hay unas imágenes. Sí, aquí lo menciona, ¿no? La oxidación es un cambio netamente estético, la oxidación. Sí, se está oxidando, ¿no? Y la corrosión, pérdida de propiedades del material. El material pierde propiedades con la corrosión, ¿no? A ver, en imágenes. Pues se va a ver, los materiales se van a ver igual, ¿no? Corrosión. A ver, aquí en esta imagen estará más claro. Oxidación, corrosión. Ah, ok, aquí está más claro, miren, aquí está más clara la diferencia en estas imágenes. Corrosión y oxidación, ¿no? La oxidación, proceso natural del material. Y la corrosión es deterioro lento del material, ¿no? Progresivo del material, ¿no? Se va acabando, se lo va comiendo el material, el ácido, pues. Y la oxidación no, simplemente cambia su presentación, ¿sí? Porque está perdiendo electrones, ¿no? Y en la corrosión está perdiendo todo, electrones y hasta el mismo material se está perdiendo, ¿no? ¿No? ¿En qué parte era? A ver, si sigue esto, ¿no era antes otras preguntas? Ah, no, sí está bien. Está bien. Van a responder estas preguntas, ¿no? Analícenlas.
¿Qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir el material para construir una cazuela? Una cazuela me imagino de cocina, ¿verdad? Alguna olla, algo así. Piensen la respuesta. La conductividad térmica, que no. Ujú, pueden hacer. A ver, eh, tú mismo, a ver, Rancaño, por ejemplo, propiedades físico-químicas determinantes para para diseñar una cazuela, ¿verdad? Tú dijiste la conductividad térmica, ¿por qué? Para que así se caliente uniformemente, pues, y que pueda cocer bien el material. Así es, ¿no? O si es de cocina, pues para que uniformemente se cocine, ¿verdad? El alimento, ¿no? El coeficiente de dilatación, ¿crees que es importante? No, no creo que sea importante. Sí, ¿verdad? No ocupamos que cambie mucho sus dimensiones la cazuela, no es... O sea, sería importante que no tenga muy alto coeficiente de dilatación. Si tiene alto coeficiente de dilatación, pues no sería bueno, ¿no? O sea, ¿para qué queremos que se dilate el material? O sea, al contrario, que tenga poca dilatación. O sea, es importante, pero al contrario, que no tenga dilatación. ¿Sí? Y el punto de fusión, mira, por aquí está el punto de fusión. Pues más, porque imagínate dejar un sartén ahí que se te funda. Así es, ¿no? Entonces, la conductividad térmica es la más y el coeficiente de dilatación, ¿no? Son los más importantes. El coeficiente de dilatación, pero el contrario, que tenga poco coeficiente de dilatación, que sea buen conductor térmico. Y el punto de fusión, pues es importante el punto de fusión, pero que tenga un muy alto punto de fusión para que no se derrita el material, ¿no? Bueno, también al ponerle aquí, ¿sí? Ok. Yo creo que estuvo muy sencillo no hay problema. Ahora piensa en dice, ¿qué propiedades fisicoquímicas son determinantes a la hora de elegir el material para construir una silla para el jardín? Ahora vamos a diseñar una silla para el jardín, ¿no? La resistencia a la oxidación también. Sí. Ujú. Sí, ¿verdad? Si va a estar afuera en el medio ambiente a la intemperie, la resistencia a la oxidación es importante, ¿no? O sea, que no se oxide, que no pierda electrones el material, ¿no? ¿Sí? La conductividad térmica será importante en el diseño de una silla para el jardín. No, No, ¿verdad? No nos interesa que transfiera el calor o que transfiera poco calor, no es determinante, ¿no? La conductividad térmica. El peso específico, yo digo que sí. peso específico o densidad, ¿sí? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Está bien, ¿eh? Está bien. Porque pues es más fácil para moverla y aparte pues si la pones donde hay zacate o cosas así, pues el zacate ya no crece pues por el peso. Ujú. Así es, así es. Perfecto. Así es, ¿no? Aquí la retroalimentación es lo que dice, ¿no? Que tenga poco peso específico para poder moverla y que sea resistente a la oxidación porque va a estar a la intemperie. ¿Sí? Por último dice, ¿qué propiedades físico-químicas son determinantes a la hora de elegir el material para construir una puerta? Ahora vamos a construir una puerta en una casa. La conductividad eléctrica y el coeficiente de la dilatación. Yo creo. A ver, conductividad eléctrica. Sería importante si conduce corriente una puerta. Oh, pues no tanto. No, ¿verdad? Yo creo que la De conductividad la- eléctrica, si conduce mucha o poca corriente una puerta, pues no nos interesa, ¿no?
Yo digo que no hay problema si conduce mucho o poco. Es el coeficiente de dilatación y la óptica. La óptica pues es para poder ver hacia afuera. La óptica, ajá, podría ser para, sí, sí, así es como dice Rancaño, ¿no? El coeficiente de dilatación, que no se dilate mucho, supongo, ¿verdad? Que tenga poco coeficiente de dilatación, pues, porque si en tiempo de calor se dilata, pues no la voy a poder abrir, ¿no? Se va a sellar esa puerta, ¿no? Que tenga poco coeficiente de dilatación. Y la propiedad óptica, ¿no? Ya sea que quieras ver hacia afuera o al contrario, que no quiera, que quieres que no se vea nada, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya depende de los gustos de cada quien, ¿no? De que se vea hacia adentro o que se vea hacia afuera nomás o que no se vea hacia ningún lado, ¿no? Sí, sí, lo de la corriente no es significativo, pues. Sí, sí, estamos en lo correcto. ¿Alguna pregunta? Tan fáciles estos ejercicios, ¿no? Estos se los no es están muy a mí se me hace sencillos, pero se les aprende, pues se les aprende. Sí, ahora con las propiedades mecánicas del material, ¿no? Vamos a ver en resumen las propiedades mecánicas del material que ya vimos. Ya vimos algunas propiedades mecánicas en la unidad 1. Aquí, por ejemplo, tenacidad y fragilidad. La tenacidad es la capacidad de un material que tiene a resistir un impacto repentino, ¿verdad? Sin deformarse el material, ¿no? O esfuerzos bruscos que se les apliquen sin deformarse el material, ¿no? La tenacidad. Sí, la fragilidad, la propiedad de romperse. Un material muy frágil se rompe muy fácil con un impacto, un material frágil, pues, como el vidrio. ¿Sí? Elasticidad y plasticidad, esto ya lo vimos, ya lo deberían de, pues, lo mencionamos mucho en la unidad pasada, ¿no? La elasticidad es la propiedad de un material cuando le aplicas un esfuerzo de regresarse y dejas de aplicar el esfuerzo, o sea, se deformó cuando le aplicaste el esfuerzo y le dejas de aplicar la fuerza y el material tiende a regresar a sus dimensiones originales, ¿no? Esa es la elasticidad. Y la plasticidad es lo contrario, le aplicas el esfuerzo, se deforma, dejas de aplicar la fuerza y queda deformado ya de manera permanente el material, ¿no? Sí, la dureza es las personas, en un lenguaje no técnico, pues la gente, digamos, las personas de afuera, digamos, relacionan la dureza de un material con soportar esfuerzo, ¿verdad? O con ser frágil o no, con soportar esfuerzo. Pero dureza es la capacidad de un material para soportar a los rayones o a ser rayado. ¿Sí? Esa es la dureza, ¿no? Como el diamante es el material más duro, ¿no? Y el talco es el material más blando. Bueno, de los materiales más duros, de los materiales más blandos es el talco. Sí, la fatiga le aplicas un esfuerzo a un material sin llegar a la ruptura, pero repetidas veces. Eso es fatiga, ¿no? Son esfuerzos repetitivos en materiales. Y es muy común ver fatigas en piezas de aviones, en puentes, ¿sí? También en piezas de automóviles, ¿no? Es muy común. Son esfuerzos repetitivos, pues, que poco a poco, esos esfuerzos van dañando y van dañando y van dañando hasta que llega la ruptura, ¿no? Dirás, pero si mi pieza estaba sobrada para el esfuerzo que le puse. Sí, pero se fatigó, ¿no? Se dice que se fatigó. Se fracturó por fatiga, ¿no? Poco a poco fue dañando ese esfuerzo repetitivo. Entonces vamos a analizar estas preguntas de verdadero y falso. Dice, ¿un material tenaz puede ser elástico?
¿Cuál es la definición de tenaz? Bueno, la definición de elástico, sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de elástico? De Calderón. elástico es deformarlo y que vuelva a su estado original, ¿no? Cuando deja de deformarlo. O sea, deja de aplicar una fuerza. Ajá. Esa es la definición de elástico, ¿no? Y tenaz, por ejemplo, a ver Mendoza, Tomás Mendoza, ¿qué es tenaz? O más o menos la idea de qué es tenaz. La tenacidad. Tomás Mendoza, ¿no estás? Sí, es como una, Una idea, una idea. una fuerza que se le da para y que desiste en algo que se quiere hacer y Sí, es la capacidad de resistir esfuerzos sin deformarse. Entonces, la capacidad para resistir esfuerzos sin deformarse, eso es un material tenaz. ¿Sí? Y elástico es regresa a sus dimensiones originales después de ser deformado. ¿Sí? Entonces, un material tenaz puede ser elástico. No. No, ¿verdad? Falso, entonces. ¿Sí? El material tenaz es el que soporta esfuerzos sin deformarse. El elástico se forma aunque recupere su forma, ¿no? O sea, no puede ser un material tenaz, no puede ser elástico. O sea, realmente en la práctica no hay material que no se deforme al aplicarle un esfuerzo, ¿no? De los más tenaces, pues el hierro, más o menos ahí es tenaz. Algunos aceros. ¿Sí? Luego otra pregunta dice, ¿un material duro no tiene por qué ser tenaz? Vamos con la... a ver, Calderón. ¿Cuál es la definición de dureza? Más o menos ahí, una idea si no te la sabes exactamente. Sí, soy yo, ¿no? Nahum o Adrián. Ajá, sí, sí. Sí, no. ¿Hay otro Calderón? Sí, hay otro falta. Perdón, pero... Alguien quería entrar. A ver. Pues yo digo que es cuando intentas un material, intentas romperlo o introducir algo y se resiste al cambio de forma o algo así. Eso es lo Ok, duro. ok. Bueno, fíjate, esa definición que acabas de decir es lo que la gente piensa de dureza. O lo que se maneja de un lenguaje no técnico, pues. No, pero dureza es la resistencia de un material a ser rayado. Como el Se diamante. raya. Ajá, como el diamante es el material más duro, ¿no? Y si un material duro no tiene por qué ser tenaz. Y la definición de tenacidad la acabamos de decir. Adrián Cardona, la definición de tenaz, ¿cuál es? Es el que soporta esfuerzos sin deformarse. Sí, esté muy bien. Aquí está la definición, ¿no? Entonces, duro es el- la resistencia a ser rayado y el tenaz es el que soporta esfuerzos sin deformarse. Ahora vamos a juntarlo. Un material duro no tiene por qué ser tenaz. Pues no, ¿verdad? ¿O cómo ven ustedes? no, No, pero esa pregunta, ¿cómo se dice? Es como negativa, pues a lo mejor puede ser verdadero. Puede ser verdadero, pero lo más probable es que no, ¿verdad? O sea, un material que resiste a las rayaduras eh,
tiene que ser, digamos, no tiene que deformarse si se le aplica esfuerzo. Pues no necesariamente, ¿eh? Bueno, voy a ponerle verdadero, pues porque un material duro no tiene por qué ser tenaz. Así es, pues no tiene por qué combinarse, no necesariamente, pues. Sí, sí. Si no tiene nada que ver que se pueda rayar con que pueda soportar esfuerzo sin romperse. Ahora, esto está más fácil. Por ejemplo, a ver, Giovanni, un material elástico no puede ser plástico. ¿Verdadero o falso? Yo digo que falso porque ocupa estar falso. Pero dice, no puede ser. Un material elástico no puede ser plástico. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Sí. Sí, elasticidad y plasticidad son propiedades contrarias, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos con el resumen de propiedades mecánicas. Ya las habíamos visto nosotros. Bueno, estas siguen siendo propiedades mecánicas, nada más que le llaman propiedades tecnológicas. A la ductilidad, ¿verdad? La ductilidad es un material plástico, lo sigues deformando hasta formar hilos. Por ejemplo, el cobre es un material muy dúctil. Tiene la propiedad de, y el aluminio también, ¿no? Tiene la propiedad de estirarse sin llegar a la fractura. Y la maleabilidad es la propiedad de hacer láminas pequeñas de materiales, ¿verdad? Sí, por ejemplo, verán, maleabilidad, voy a ponerle aquí en imágenes. Pero esa es la misma imagen de la página, ¿no? De hacer láminas pequeñas. Esta imagen que está aquí me gusta, ¿no? Es la maleabilidad, ¿no? Entonces es una lámina delgada del material, pues. Es un material muy maleable, ¿no? Maleabilidad, por ejemplo, aquí el papel de aluminio que le llaman, ¿no? Para el lonche. Hay una definición nueva aquí, resiliencia, se llama. Es una medida de la energía que se debe aportar a un material para romperlo. La resiliencia. Resistencia mecánica, la propiedad de los materiales a soportar esfuerzos sin deformarse permanentemente, ¿no? Los esfuerzos mecánicos. Soldabilidad, la propiedad para soldar un material, ¿no? Para poder ser soldado un material. La colabilidad, un material fundido, es la propiedad o la aptitud de un material fundido para llenar un molde, ¿no? La colabilidad. Mecanibilidad, la propiedad de los materiales para trabajarlos en procesos de maquinado, ¿no? O sea, con corte de viruta, o sea, por ejemplo, los que se trabajan con torno, pues que ya ves que usan usan buriles, ¿verdad? Esa es digamos, ese es el corte de viruta, corte con buriles, pues. ¿Sí? La mecanibilidad, ¿no? Propiedad de los materiales a ser mecanizados. La acritud, dice, es el aumento de dureza y fragilidad. Aquí los materiales cuando son deformados en frío, la acritud. Se está trabajando en frío y es el aumento de dureza y fragilidad del material, ¿no? Como cuando se trabaja en los tornos con algunos materiales que aumentan su fragilidad y se hacen más duros, ¿no? Como algunos aceros, creo que todos. Sí, vamos a leer estas preguntas de opción múltiple y hasta ahí la vamos a dejar hoy. A ver. ¿Quién acaba de entrar? Tomás Mendoza acaba de entrar, ¿verdad? A ver, Mendoza. Ah, no, creo Ya que tengo rato, tío. fue Limón, perdón, fue Tadeo Limón, perdón. Yo fui profe. Sí, por ejemplo, dice, ¿en qué situaciones tendremos que tener en cuenta la acritud de un material? Y vimos que la acritud es cuando un material aumenta su dureza y fragilidad, ¿no? Cuando se está trabajando en frío con él. Digamos, primera opción, cuando va a ser conformado en un torno. Segunda opción, cuando va a ser conformado por forja.
Tercera opción, cuando va a ser conformado por fundición. Según yo, es por forja, ¿no? Cuando se deforma. Pero la forja es con aumento de calor, ¿verdad? La forja no es cuando, pues, no es cuando doblas ya se me fue el, según yo, forja es cuando, La forja también es sí, cuando sí. lo golpean el material, profe, para comprimirlo. Ajá, Para darle forma. Ok, sí. ok. Sí, entonces, pues yo, sí, pues yo lo miraba como los herreros, hacer estas formas en los herreros, ¿no? Forja fuerza de herramienta, pareció. Bueno, a ver, estoy mal. Ah, ok, sí. Cuando lo pegan para darle forma, ¿no? El, Es que como decía, son deformados en frío. Yo pensé que forja nomás era, o sea, forjas en caliente, deformarlos así entonces. con, sí, con temperatura alta. Ujú. Entonces, Pues dijo mi compañero que también hay forja para en frío. Me imagino que es esa. forja para el frío, ¿sí? Sí, hay material que se forjan en frío. Pues, pues sí, ¿verdad? Pues los herreros, digamos, tienen piezas para hacer estas formas en frío, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo se llaman? Las barras cuadradas, veo que las doblan y están en frío, ¿no? Se usa el frío para templar el material. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Ya es un tratamiento térmico eso. Pero me refiero a estas formas, a estas figuras de las barras, de las barras cuadradas. Sí, las hacen en frío, no necesariamente tiene que estar caliente el material para poder darles esta forma, ¿no? O sea, es- estas formas de los cercos, pues, ¿no? De las casas o de las protecciones de las casas se hacen en frío también, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con la forja, ¿no? Pero más que nada la forja se refiere a esto, cuando está en caliente. Pero bueno, o sea, serían estas dos, pues, cuando va a ser conformado en un torno y la forja también, ¿no? ¿Sí? Pero supuestamente aquí nomás, me imagino que aquí relaciona la forja en caliente, pues, a temperatura alta, ¿no? O sea, es más probable que esta sea la respuesta, ¿no? Pero estoy de acuerdo con ustedes, aquí también esta va. Ah, ok, profe. ¿Sí? Luego pregunta, ¿la maleabilidad es? Es la segunda, según Es yo. la propiedad, Primera. La La primera, primera. ¿verdad? es la primera propiedad de separarse en material en lámina. Sí, porque la propiedad de estirarse un material en hilos es la ductibilidad, ¿no? La ductilidad, perdón. Ok, ok. Y la de llenar un molde es la colabilidad. Sí, colabilidad, ¿no? Un material que tiene colabilidad tiene mecanibilidad. Ya por último. Para dejarlos, o sea, que estudien para el examen, ¿no? A ver, Tomás Mendoza, un material que tiene colabilidad tiene mecanibilidad. ¿Qué es la colabilidad? Según las definiciones que acabamos de ver. Pues que diga. Sí, Tomás Mendoza, sí estás, ¿verdad? Ahorita respondiste, hombre. Ahorita te escuché que respondiste. Es, es la, con la habilidad, la capacidad de un metal de llenar un molde. Así es, ¿no? Así es, perfecto. Y un material que tiene colabilidad tiene mecanibilidad. Mecanibilidad es de trabajar el material en un torno, a de cuenta, o en fresadoras, ¿no? Trabajarlo con viruta, pues, con cortes de viruta. Entonces, un material que tiene colabilidad tiene mecanibilidad.
No, No, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente la capacidad de llenar un molde, o sea, un material fundido, llenar un molde, debe tener la mecanibilidad. ¿Por qué? No, no necesariamente, ¿verdad? Puede que sí, pero no necesariamente, no tiene nada que ver. Sí. Ujú, estamos en lo correcto, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta ahí va a ser todo por hoy. ¿Mande? 10 para todos, maestro. Ah, sí, sí. Sí, sí, es una materia sencilla, ¿no? Yo no les voy a complicar la vida con esta materia, ¿no?